Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Qué maravilloso es encontrarnos una vez más a través de este espacio virtual con personas de diversos lugares del mundo. Gracias por acompañarnos en los eventos de Casa Abierta Ojal esta semana. La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, a través de su red de cooperación académica y relaciones interinstitucionales CARI, lleva a cabo la iniciativa Casa Abierta Ojal 2020. Iniciativa con la cual se busca acercar nuestros campus universitarios desde la virtualidad y abrirlos al mundo. Promover colaboración académica, conocer y compartir nuestros diversos conocimientos y contextos latinoamericanos. Acciones conducentes a la formación de ciudadanos globales. Como conocen, Casa Abierta Ojal está compuesta por 3 componentes: charlas informativas para movilidad estudiantil, un ciclo de conferencias multidisciplinario y espacios virtuales de encuentros culturales. El día de hoy, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador ha preparado para ustedes la conferencia El Árbol de la Vida, la más pura lección de humildad, a cargo del doctor Santiago Ron. Antes de dar inicio, quisiera comentarles que tendremos un espacio para preguntas al final de la presentación, para lo cual les invito a que redacten las mismas en el cuadro de preguntas y respuestas en la plataforma Zoom. Aquellas personas que nos acompañan a través de Facebook lo pueden hacer igual en la sección de comentarios. Asimismo, les compartiremos 2 enlaces para registro de constancia de participación y otro de retroalimentación. Daremos inicio a este espacio con un mensaje de bienvenida por parte de nuestro rector, el doctor Fernando Ponce León. Bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la referencia en educación superior en el país desde 1946. Ofrecemos una formación integral, inclusiva y con impacto social, fundamentada en 4 principios: una filosofía humanista de inspiración cristiana, la pedagogía ignaciana, la centralidad del estudiante y la integración de los saberes. Hoy los invitamos a formar parte de una comunidad de 22.000 estudiantes a nivel nacional, todos unidos bajo un mismo ideal: ser más para servir mejor. El contar con más de 10 institutos de investigación internacional, más de 40 laboratorios y 6 museos únicos nos ha permitido generar estudiantes y docentes de excelencia académica que aportan mundialmente al avance científico y social, traspasando así los límites de nuestros campus. Además de practicar lo que más me gusta, hago nuevos amigos en los clubes deportivos y culturales. Desde tu primer día de clases te harás acreedor a la beca socioeconómica y durante toda tu carrera obtendrás diversos incentivos y beneficios económicos. Nos preocupamos por tu salud física y mental. Estamos siempre preparados para cuidarte. Garantizamos que nuestros estudiantes, investigadores y practicantes tengan acceso a más de 100 convenios internacionales, lo que permite globalizar tu experiencia dentro y fuera de nuestros campus. Formamos no solo a los mejores del mundo, sino sobre todo a los mejores para el mundo. ¡Bienvenidos! Como le han dicho nuestros colegas en el video, bienvenidas y bienvenidos cada uno de ustedes. Ahora quiero dar paso a nuestro conferencista. Él es Santiago Rafael Ron Melo, biólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Ecología y Sistemática en la Universidad de Kansas y doctor en Evolución, Ecología y Comportamiento de la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos. Es miembro fundador de la Academia de Ciencias del Ecuador y miembro de la Academia Mundial de Ciencias TUAS. Es autor de más de 60 artículos científicos en journals especializados y 2 libros. Durante sus estudios de doctorado fue galardonado con la beca Continuing Fellowship de la Universidad de Texas.
En 2014, una especie de rana descubierta por los herpetólogos ecuatorianos Mario Llanes, Patricia Bejarano, Jorge Brito y Diego Batallas fue nombrada en honor a Santiago Ron como Pristimantis roni. Actualmente es profesor principal de Biogeografía y Evolución en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También es curador del Museo de Zoología de la misma institución y coordinador general del portal BioWeb. Santiago, bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, Jimena, y gracias por la invitación a compartir con ustedes un poco de el trabajo que hacemos nosotros en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Escuela de Biología, en relación con justamente el descubrimiento de la diversidad biológica. Voy a compartir en este momento mi pantalla. Un momento, por favor. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, Santiago. Perfecto, muy bien. Entonces, en esta tarde les voy a hablar acerca del árbol de la vida. Y además de eso les voy a dar un poco de información acerca del trabajo que nosotros estamos haciendo en la Universidad Católica para aportar con el descubrimiento de las ramas latinoamericanas del árbol de la vida. Quiero empezar esta charla hablando acerca de Charles Darwin. En mi opinión, él es el personaje más importante de toda la historia. Por supuesto, Darwin fue quien propuso la teoría de la evolución y la noción de que todos los organismos tenemos un ancestro común y estamos emparentados. Además, Darwin propuso el proceso de la selección natural como motor de la adaptación y la generación de las formas sin fin. Él se refería a las formas sin fin cuando hablaba acerca de toda la diversidad biológica. Por lo tanto, Darwin abrió las puertas del entendimiento del origen de los humanos y de su esencia material. Ahora, quiero referirme a una faceta de Darwin que quizás es un tanto desconocida. Darwin era una persona absolutamente lógica y racional. Él aplicaba el método científico para entender el funcionamiento de todo lo que le rodeaba, a tal punto que unos meses antes de tomar la decisión de casarse, hizo una lista de pros y de contras para contraer matrimonio. Esa lista consta en esta hoja escrita con su puño y letra y que es absolutamente fascinante. Para que se pueda visualizar más claramente cuáles son los pros y los contras del matrimonio. Aquí está eso resumido en esta tabla. En caso de no casarse, él veía como una ventaja el viajar y tener tiempo para dedicarse a su investigación científica. En caso de casarse, él veía como una desventaja la obligación de trabajar para tener dinero. La vida social en Londres, sin campo y viajes para colectar animales, sin libros, a tal extremo que Darwin se pregunta, ¿podré vivir en Londres como un prisionero? Él también veía como un beneficio de no casarse, no tener que visitar parientes y no tener los costos que implica tener hijos. Por otro lado, él veía como beneficios del matrimonio el tener la compañía constante de sus hijos para quererlos y jugar. Mejor que un perro en todo caso, es el comentario que él pone en relación a esto. Además, el encanto de la música y la charla con su esposa. Buenas para la salud, pero terrible pérdida de tiempo. Al final de cuentas, Darwin terminó casándose con su prima Emma Wedgwood, con quien vivió hasta el día de su muerte 43 años y 10 hijos después. Y la razón principal por la cual yo quería referirme a Darwin es por esta contribución puntual. Aquí nosotros podemos ver un dibujo que aparece en el cuaderno de notas de Darwin en 1837 y es considerado el primer dibujo del árbol de la vida. Debido a esto, es difícil exagerar su importancia tomando en cuenta que este árbol es uno de los más importantes principios organizadores de la diversidad biológica. Por supuesto, desde los tiempos de Darwin hemos avanzado muchísimo en el entendimiento de la diversidad biológica. Esta es otra contribución histórica muy importante. Fue publicada en la revista Science por David Hillis en el año 2003 y contiene alrededor de 3.000 especies en base a secuencias de genes ribosomales de ADN. Es el primer esfuerzo que se hizo por condensar en una sola filogenia toda la diversidad biológica. Algo interesante acerca de este trabajo es que pone énfasis en la ubicación de Homo sapiens.
una ramita insignificante que está por aquí arriba y que nos demuestra lo pequeños que somos los humanos en comparación al resto de la diversidad biológica con la que compartimos la Tierra. A eso me refiero cuando hablo de la lección de humildad. El árbol de la vida nos muestra lo insignificantes que somos en el gran esquema de la diversidad biológica. Y sin embargo, esa lección de humildad no se termina ahí, porque nuestro conocimiento de la diversidad biológica en ese entonces era demasiado fragmentario por limitaciones tecnológicas. Avancemos un poquito más. Este es el nuevo árbol de la vida que se presenta en el año 2016. Este nuevo árbol de la vida ya se basa en técnicas de secuenciación de ADN de nueva generación y nos da una visión muchísimo más completa de la diversidad biológica. En este árbol, la longitud de las ramas cuantifica el nivel de diferenciación genética y por lo tanto el recorrido histórico de los linajes vivientes. A partir de eso es evidente que la diversidad biológica está dominada por las bacterias. Las bacterias representan todo este grupo enorme que se ve aquí en la parte superior del árbol. Todos los organismos multicelulares, incluyendo las plantas, los animales y los seres vivos, pertenecemos a esta pequeña rama de color verde que está aquí abajo, en la base del árbol. Su diversidad genética es irrisoria en comparación con la diversidad existente entre las bacterias. Acá nosotros podemos hacer una comparación entre el árbol del 2003 y el árbol del 2016. Miren ustedes que en el árbol del 2003 las bacterias representan una rama pequeñita dentro de toda la filogenia. Una vez que avanzamos tecnológicamente y que podemos hacer muestreos mucho más exhaustivos de la diversidad de bacterias en el ambiente, nos damos cuenta de que en realidad las bacterias son los organismos dominantes y que los organismos complejos, incluyendo las plantas, los animales y el ser humano, somos insignificantes en términos de diversidad. Por otro lado, si es que nosotros queremos mirar esto desde una perspectiva un tanto distinta, no solamente concentrándonos en la diversidad genética, sino también, ¿qué tal si pensamos en términos de biomasa? Esta es una publicación que salió en el 2018 en la cual se cuantifica la biomasa de los diferentes organismos de la Tierra. En otras palabras, cuánta masa hay de los diferentes grupos de organismos. En este esquema se ve claramente que ganan las plantas, pues tienen 450 gigatoneladas de carbono, seguidas por las bacterias con 70 gigatoneladas, y los animales somos en términos comparativos insignificantes, pues apenas tenemos 2 gigatones de carbono. Dentro de los animales, los humanos igualmente, a pesar de todo lo superpoblados que estamos, solamente representamos 0.06 gigatones de carbono. Es decir, los humanos en términos de biomasa también somos extremadamente pequeños, insignificantes con respecto a las bacterias y también con respecto a las plantas. Ahora bien, quiero referirme a cuál es la importancia de armar estas filogenias, de estos árboles de la vida a los cuales me refiero que reciben el nombre técnico de filogenias. Y además, ¿cuál es la importancia de la taxonomía? Es el área en la cual trabajamos nosotros, es el área que se dedica a dar nombre a las especies con las que compartimos la Tierra. Pues la filogenética tiene una gran cantidad de aplicaciones prácticas en el día a día. Y este es solamente uno de muchos ejemplos que les podría dar. Gracias a las técnicas filogenéticas, nosotros hemos podido reconstruir la historia de colonización y de movimientos del coronavirus desde que se inició la pandemia en enero de este año. Estas líneas que se muestran en el mapa nos están indicando cómo a partir de China esta pandemia se expandió por todo el mundo debido principalmente a viajes internacionales e intercontinentales de personas que estaban infectadas con el virus. Nosotros podemos reconstruir toda esta historia de movimientos del virus gracias al uso de técnicas filogenéticas. No solo eso, sino que también podemos responder a esta pregunta tan importante y que sin duda ha ocupado la mente de muchos de nosotros durante este periodo tan difícil de la pandemia. ¿Cuál es el origen del coronavirus?
Bueno, eso es algo que se puede responder muy fácilmente cuando nosotros analizamos las secuencias de ADN de virus que han sido colectados en diferentes organismos, incluyendo el ser humano. Cuando nosotros vemos esta filogenia, resulta muy claro al analizar estas dos ramas de color rojo que están aquí arriba, que el coronavirus no fue producido en un laboratorio, no es de origen artificial y tiene un origen animal. El coronavirus más cercanamente relacionado, más parecido al coronavirus que está produciendo la pandemia en la actualidad, es un coronavirus que está presente en murciélagos del viejo mundo, y esa es la evidencia clarísima e inequívoca de que el origen de esta enfermedad es completamente natural. Ahora bien, quiero hablar acerca de la importancia de la taxonomía. ¿Por qué es importante dar nombre a las ramas del árbol de la vida? Una analogía que puedo plantear para explicar la importancia de la taxonomía tiene que ver con esta biblioteca. Nosotros podemos pensar que cada uno de los libros que está presente en esta biblioteca es equivalente a una de las especies con las cuales compartimos el planeta. En la Tierra, como vamos a ver en un momento, hay miles, hay millones o incluso miles de millones de especies. Si es que nosotros tenemos una biblioteca tan grande y si es que, por ejemplo, nosotros queremos detectar las pérdidas del libro de esta biblioteca o queremos acceder a información que está presente en esta biblioteca, nosotros necesitamos tener un catálogo, tener una base de datos donde nosotros sepamos cuáles son los libros que tenemos y cuál es la ubicación exacta de cada uno de esos libros. Sin ese inventario, sin ese catálogo, esa biblioteca resulta prácticamente inutilizable. Bueno, algo parecido sucede con la diversidad biológica. La diversidad biológica tiene millones de elementos que si no tienen un nombre, si es que no se los reconoce formalmente, es imposible conservarla y también es imposible utilizarla y beneficiarse de ella. Ahora, un aspecto también importantísimo de enfatizar en relación con el trabajo de taxonomía es el hecho de que nosotros estamos todavía muy lejos de tener un inventario siquiera medianamente completo de toda la diversidad biológica que habita en la Tierra. Es comparable a que nosotros tengamos un catálogo donde están faltando más de la mitad de los libros que tenemos presentes en la biblioteca. De acuerdo con los estimados más recientes, se puede ver claramente que con toda seguridad en la actualidad nosotros hemos catalogado menos de la mitad de especies que viven en la Tierra. En la actualidad, el número de especies descritas es de 1.5 millones. Y de acuerdo con estas varias publicaciones en las cuales se ha hecho estimados de cuántas especies hay en total en la Tierra, vemos que en algunos casos se llegan a estimar incluso la presencia de miles de millones de especies. En otras palabras, nosotros no tenemos ni siquiera la certeza dentro de 3 órdenes de magnitud de cuántas especies habitan en la Tierra. Nuestro nivel de ignorancia con respecto a la diversidad biológica es realmente extraordinario. Nosotros vemos que de acuerdo con estos otros estimados, habrían 5 millones, 8.7 millones, 11 millones de especies. Insisto, apenas se han descrito, se ha dado nombre, se ha catalogado 1.5 millones. Todavía nos falta un camino enorme por recorrer y de ahí la importancia de la actividad filogenética y taxonómica. Ahora voy a referirme al trabajo que está haciendo la Universidad Católica del Ecuador precisamente para eso, para descubrir las ramas ecuatorianas y latinoamericanas del árbol de la vida. Esta imagen muestra los 17 países megadiversos del mundo. Son los países que están mostrados en verde. Y estos países se caracterizan porque contienen una gran cantidad de diversidad biológica. Están entre los puntos calientes de la biodiversidad y por lo tanto la protección de esa biodiversidad que vive en estos países es excepcionalmente importante. Algo que quiero hacer que noten ustedes es que entre estos 17 países megadiversos, el Ecuador es el país más pequeño, lo cual también es extraordinario.
Si es que nosotros pensamos en términos de importancia por unidad de área, es evidente que el Ecuador es un país que, a pesar de ser muy pequeño, concentra una enorme cantidad de especies, lo cual realza la importancia de trabajar, de hacer investigación científica con la biodiversidad del Ecuador. Esta importancia es algo que fue reconocido muy tempranamente. Acá tenemos una imagen de Alexander von Humboldt, este naturalista alemán que estuvo en Sudamérica y en los Andes entre 1799 y 1804. Aquí le vemos con una de sus colectas, una planta. Alexander von Humboldt colectó y describió una gran cantidad de especies de plantas, y desde entonces él ya se maravilló por toda la diversidad biológica que encontró en Latinoamérica y especialmente en los Andes y en la Amazonía, debido a que en términos comparativos con Europa, pues hay una diferencia enorme. Ahora, desde los tiempos de Darwin, desde los tiempos de Humboldt, pues se ha dado una nueva revolución. Y es el hecho de que gracias a que en la actualidad se pueden aplicar tecnologías que nos permiten secuenciar los genes de las especies, nosotros estamos entrando en una nueva etapa revolucionaria en la cual se están pudiendo identificar una gran cantidad de especies a una velocidad comparable a la que se tuvo durante el siglo XVIII y XIX, cuando los primeros exploradores europeos salieron alrededor del mundo en las primeras expediciones para hacer colecciones biológicas. Nosotros hemos aprovechado estas nuevas tecnologías precisamente en nuestro trabajo en la Universidad Católica para, por un lado, hacer colectas biológicas que están en nuestras biocolecciones, tanto en el herbario como en el Museo de Zoología. También tenemos un fungario, también tenemos colecciones de microorganismos, y además para hacer investigación dentro del marco de un proyecto, de un programa de investigación que empezó en el año 2009, que se conoce como Arca de Noé. Este programa de investigación involucró la participación de una gran cantidad de estudiantes y de colegas investigadores de la Escuela de Biología de la PUCE, entre los cuales podemos ver a algunos aquí, que trabajaban en diferentes grupos taxonómicos. Algunos trabajan con plantas, otros trabajan con reptiles, otros trabajan con hongos, invertebrados, mamíferos y por supuesto también anfibios. Gracias a este trabajo nosotros hemos podido descubrir una gran cantidad y describir además una gran cantidad de nuevas especies. Estas son las 65 nuevas especies que he tenido la fortuna de poder describir yo como investigador en el área de los anfibios. Son 65 nuevas especies de anfibios que hemos descubierto a lo largo de estos 10 años de investigación en todo el Ecuador, en los Andes, en la Amazonía, en la costa, y que en algunos casos incluso han aparecido en los medios de comunicación, no solamente nacional, sino internacional, debido a que tienen características que son realmente extraordinarias. Este es un ejemplo, esta es una especie que descubrimos en la cordillera del Cóndor hace unos 3 o 4 años y que salió en la revista National Geographic y también en varias revistas en todo el mundo, debido a la presencia de esta garra que está presente en la base del dedo y que todavía tiene una función desconocida, pero que es algo único entre los anfibios. Dentro de este proyecto nosotros también estamos colaborando con una gran cantidad de instituciones internacionales para hacer investigación y para hacer publicaciones, no solamente acerca de la diversidad ecuatoriana o latinoamericana, sino como en este ejemplo en el cual estuvimos colaborando con investigadores de 7 países diferentes. Acabamos de sacar una publicación en la cual presentamos un nuevo árbol de los anfibios. Es una nueva filogenia que se basa en técnicas de secuenciación a nivel genómico y que nos ha permitido hacer una nueva propuesta de la diversidad biológica de los anfibios. Otra contribución que hemos podido hacer dentro del programa de investigación del Arca de Noé es la creación de este sitio web que se conoce como BioWeb. Pueden ver ustedes ahí la dirección. BioWeb tiene
varios componentes. En realidad sería necesaria toda una presentación exclusiva para hablar sobre este tema. Pero rápidamente les puedo contar que en BioWeb nosotros tenemos, por un lado, toda la base de las biocolecciones, la base de datos de las biocolecciones de la Universidad Católica, en total información de más de 500,000 de especímenes, y entre los cuales tenemos ya más de 60,000 especímenes que están digitalizados. En otras palabras, la gente puede visitarnos y no solamente que va a acceder a la información de los datos de colección, de los especímenes de nuestras biocolecciones, sino que además pueden acceder a imágenes digitales de los especímenes propiamente dichos, de tal forma que ya no es necesario visitar directamente las colecciones de nuestro campus de Quito, sino que se puede acceder a esa información tan valiosa de los especímenes desde cualquier lugar del mundo y de forma completamente gratuita. BioWeb también contiene algunas páginas o portales que están dedicados a ciertos grupos taxonómicos particulares. Tenemos una página que está dedicada a los anfibios, otra página dedicada exclusivamente a todos los reptiles del Ecuador, mamíferos, plantas y también hongos. Estamos en la actualidad presentando más de 9,000 fichas de especies con información extremadamente detallada y abundante de la biodiversidad del Ecuador. En la actualidad, BioWeb es sin duda el mayor repositorio de información sobre la biodiversidad ecuatoriana, lo cual también se demuestra viendo este gráfico que está indicándonos cómo ha ido aumentando la cantidad de usuarios en nuestro sitio web. En la actualidad, en este año nosotros estamos recibiendo entre 58,000 y 70,000 visitantes mensuales. Algo que sin duda nos llena de muchísima satisfacción el ver que hay una cantidad enorme. Son decenas de miles de personas que mes a mes están utilizando los recursos de información sobre biodiversidad que presenta nuestra página web. Dentro del programa Arca de Noé hemos generado una gran cantidad de productos. Desde el año 2009 hemos producido 120 publicaciones en revistas científicas indexadas en Scopus, describiendo 140 especies entre animales, plantas y hongos. Algo muy importante es resaltar el hecho de que estas publicaciones y estas especies descritas han sido proyectos colaborativos en gran parte con otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, entre las cuales merecen ser mencionadas el INABIO, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad San Francisco de Quito, entre otras instituciones que de una forma muy colaborativa pues han prestado, digamos, sus recursos naturales, sus colecciones, sus recursos humanos también para colaborar en estos proyectos que, como digo, han desembocado en esta gran cantidad de publicaciones y en este número estupendo de especies nuevas descritas, como dije, en total 140 especies desde el año 2009. No hay ningún otro proyecto en la historia del Ecuador que haya generado esa cantidad tan grande de nuevas especies descritas como el Arca de Noé. Muy bien. Para terminar la presentación, solamente quiero referirme muy brevemente al futuro de la biodiversidad. Al principio hablé sobre la diversidad biológica en términos muy generales. Ahora quiero referirme a qué es lo que le espera a la biodiversidad en el futuro, en especial tomando en cuenta el hecho de que cada vez hay más señales de que estamos entrando en un periodo en el cual hay altas tasas de extinción, algo que cada vez con más frecuencia se está conociendo como la sexta extinción masiva. La causa principal para esta crisis de la biodiversidad que estamos enfrentando en la actualidad es este gráfico que vemos aquí. En la actualidad, la población humana tiene un tamaño de más de 7,000 millones. En esta tabla ustedes pueden ver cuántos años fueron necesarios para que los humanos lleguemos a alcanzar un aumento de 1,000 millones en el tamaño de la población.
Para llegar al a los primeros 1.000 millones de humanos fueron necesarios 300.000 años. Para llegar al segundo 1.000 millones apenas fueron necesarios 127 años. Eso ocurrió en el año 1927. Cuando llegamos a 3.000 millones pasaron 33 años, el año 1960. Para 4.000 millones son 14 años. Para 5.000 millones apenas 13 años. Para 6.000 y 7.000 millones han pasado apenas 12 años. Vean ustedes cómo cada vez son necesarios periodos más cortos para aumentar una cantidad tan grande de nuevas personas y de, en definitiva, necesidades que es por satisfacer en términos de alimentación y en términos de todo tipo de recursos naturales, lo cual en la actualidad se está traduciendo en una modificación drástica de todos los paisajes naturales. Como consecuencia de esto, nosotros hemos generado la extinción de una gran cantidad de especies. Este es el pájaro dodo, que es quizás una de las especies más emblemática, quiero decir, de las extinciones que han sido producidas por el ser humano. Es un ave que vivía en la isla Mauricio, en el Océano Índico, y es un ave que no podía volar. Cuando los holandeses colonizaron esta isla, eran aves que eran totalmente indefensas, no tenían miedo de los humanos porque no los conocían, y los humanos pues rápidamente exterminaron por completo la población de esta especie y se extinguió. Esto fue en el siglo XVIII. Ahora, si es que nosotros hacemos un examen histórico, digamos, de todos los eventos de extinción que ha habido a lo largo de la historia de la vida de la Tierra, nosotros vamos a ver que en realidad esta crisis de extinción que vemos en la actualidad no es una crisis nueva. Este es un estudio que se basa sobre tasas de extinción y también de originación de especies que se basa en información de invertebrados marinos, de fósiles de invertebrados marinos. En este caso se analizan decenas de miles de fósiles conocidos obtenidos en los océanos de la Tierra para poder hacer un estimado de cómo ha ido cambiando la diversidad de la Tierra a lo largo del tiempo y por otro lado también eventos de extinción masiva que se han dado en el pasado desde hace 540 millones de años hasta el presente. Algo muy importante que quiero que noten es esta línea roja que está en el gráfico. La línea roja lo que nos está mostrando son las extinciones que se han dado a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Noten ustedes que hay algunos periodos de extinción masiva. Hay un periodo aquí, tenemos otro periodo al final del Devónico, tenemos aquí un periodo muy importante, la extinción masiva más importante de la historia de la Tierra que se dio al final del Pérmico, hace más o menos unos 250 millones de años. Y acá tenemos la última extinción masiva que enfrentó la Tierra, que se dio hace 65 millones de años y que fue responsable de la extinción de los dinosaurios. Ahora bien, quiero además hacer que noten ustedes esta línea azul que dice aquí origination. Origination se refiere a la tasa de origen de nuevas especies. Algo muy interesante que se puede apreciar en este gráfico es que cuando nosotros tenemos estos eventos de extinción masiva, nosotros vemos que después de un tiempo, por procesos que son totalmente naturales, nosotros vamos a tener también eventos de originación masiva. Lo que se cree que está sucediendo es que cuando hay estos eventos de extinción masiva, hay una gran cantidad de nichos ecológicos que se liberan, lo cual permite que nuevamente se originen una gran cantidad de especies para llenar esos nichos ecológicos. Eso es precisamente lo que sucedió cuando se extinguieron los dinosaurios. La extinción de los dinosaurios, que se dio como producto del impacto de un meteorito en la Tierra hace 65 millones de años, es precisamente el evento que permitió la diversificación de los mamíferos. Recordemos que los humanos pertenecemos al grupo de los mamíferos y por lo tanto la extinción de los dinosaurios indirectamente es algo que permitió
que los humanos podamos evolucionar y estemos en este momento justamente pensando y recordando estos eventos históricos que fueron tan importantes. El hecho es que nosotros vemos que cada vez que hay uno de estos eventos de extinción masiva, inmediatamente también se ven eventos de originación masiva. Es decir, hay extinción y a su vez eso, después de unos millones de años, también viene acompañado de originación masiva. Es decir, es más o menos como la contraparte natural a la extinción. Para terminar mi charla, quiero entonces justamente plantearles esta última reflexión. Quizás toda la preocupación que nosotros tenemos en la actualidad con respecto al futuro de la diversidad biológica es sin duda justificado porque nosotros en la actualidad estamos exterminando una gran cantidad de especies. Sin embargo, si es que nosotros pensamos en una escala de tiempo evolutiva, estoy refiriéndome a una escala de tiempo de millones, decenas de millones o cientos de millones de años, lo que estamos haciendo en la actualidad realmente probablemente va a tener poco impacto en los niveles de diversidad que van a haber en la Tierra en el futuro una vez que desaparezcamos los humanos. Y esto es algo que claramente lo plasmó Stephen Jay Gould, quien fue curador de paleontología del Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard, cuando dijo lo siguiente: en la escala de tiempo geológica que rige nuestro planeta, carecemos virtualmente de cualquier influencia sobre la Tierra. Todos los megatones almacenados en nuestros arsenales nucleares no representan ni una 10.000ª parte de la potencia liberada por el asteroide de 10 kilómetros de diámetro que supuestamente desencadenó la extinción en masa del Cretácico. Este asteroide que impactó la Tierra y que produjo esa extinción masiva de dinosaurios y de muchos otros grupos de organismos, tuvo una potencia que fue muchísimo mayor a la de todo el arsenal nuclear que en la actualidad tiene el ser humano. Y sin embargo, a pesar de que fue muchísimo más poderosa, después de esa extinción masiva, claramente se ve que la vida en la Tierra volvió a florecer y se recuperó. Lo más probable es que suceda exactamente lo mismo como consecuencia o una vez que la Tierra pueda recuperarse de la extinción masiva que en la actualidad está causando el ser humano. Algo importante para tomar en cuenta en relación a esto es que ese proceso de originación de especies va a demorar millones de años. En otras palabras, los seres humanos, lo más probable, nosotros no vamos a poder presenciar cómo se va a poder recuperar esa diversidad biológica. Y es principalmente por eso, por lo cual nosotros debemos preocuparnos por la conservación de las especies. Porque en una escala de tiempo humana, todo el daño que estamos haciendo en la Tierra, toda la biodiversidad de especies que se está perdiendo, si es importante, si es significativa, nosotros no vamos a estar presentes cuando esa diversidad vuelva a recuperarse. Con eso quería terminar la charla. Les agradezco por su atención. Doctor Ron, muchas gracias por su inspiradora y reveladora conferencia. Creo que nos ha llevado a varias reflexiones, realmente todo lo que nos comenta en cuanto al árbol de la vida. La conferencia nos ha permitido realizar una revisión general de la biodiversidad desde una perspectiva filogenética, los esfuerzos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para descubrir las ramas ecuatorianas del árbol de la vida, que es bastante biodiverso, ¿no? Personalmente, creo que es importante que como seres humanos nos veamos como una hoja más de este árbol de la vida, justamente por la última parte de su presentación. Pues estas hojas cambian con el tiempo y nos demuestran que todos los seres vivos somos transitorios en el planeta, así tengan que pasar millones de años. Considero que es importantísimo asumir este rol de hojas desde la convivencia, cuidado y armonía, haciendo uso de habilidades y conocimientos que no presionen nuestro tan vulnerable entorno. Hemos visto, ya han habido varias situaciones que han comprometido la existencia sobre la Tierra. No estamos en el planeta para controlar, manejar o explotar a otros seres vivos, que también son hojas importantes de este importante árbol. Creo que una hoja no hace el árbol y el árbol
va a seguir viviendo así cambien todas sus hojas, como usted lo mencionó al final. Santiago, muchísimas gracias una vez más por esta conferencia tan reveladora. Y ahora me gustaría abrir un espacio para preguntas. Les invito a nuestros participantes a que por favor las escriban dentro de preguntas y respuestas, ya sea a través de Zoom o en comentarios en Facebook, para realizarlas a nuestro panelista invitado. Tenemos algunas, Santiago. Nos escribe Loida Doñe desde República Dominicana. Ella nos dice que en su institución, el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, tienen un museo de biología con especímenes de especies y maderas, y que le gustaría muchísimo el contactarse para compartir informaciones entre las dos universidades. ¿Cómo podríamos realizar este tipo de intercambio, Santiago? Tal vez puede comentarnos igual la dinámica que maneja la facultad o los centros que usted lidera en cuanto a estos relacionamientos académicos. Sí, bueno, nosotros aquí en la Universidad Católica tenemos varias colecciones biológicas, tenemos un herbario bastante grande, es uno de los 2 herbarios más grandes del Ecuador. También tenemos un museo de zoología con colecciones de anfibios, de reptiles, de aves, de mamíferos, también una buena colección de invertebrados, de insectos. Por otro lado, también tenemos un fungario. Cada uno de los grupos tiene su propio grupo de curadores, de profesores que están a cargo y que hacen investigación en torno a estas biocolecciones. En el caso de lo que se menciona en la pregunta, pues lo más lógico sería que se ponga en contacto con las personas que están trabajando en el área de botánica y pues yo puedo dejar en el chat mi correo electrónico para que por favor me escriban y yo les puedo poner en contacto con las personas que están a cargo de la colección de botánica, que sería la que estoy seguro de que ellos estarán interesados pues, en mantener una colaboración con nuestros colegas de otros países. Muchísimas gracias, Santiago. Santiago ya ha compartido su correo igual. Tenemos otra pregunta. Esto lo hace un espectador anónimo y nos pregunta, ¿cómo se vería afectada la tasa de originación y extinción por la situación de la pandemia? Esa es una pregunta difícil de responder. Bueno, para empezar, creo que es algo importante anotar que todas esos altos y bajos que se ven en las tasas de extinción y originación que se mostró en esa figura, son históricas. Es decir, todo eso ocurrió mucho antes de que aparezcamos los humanos en la Tierra. La última extinción masiva, como mencioné, fue hace 65 millones de años. Los humanos apenas tenemos una historia de menos de 1 millón de años sobre la Tierra. Entonces, eso, digamos, no tiene ninguna influencia, nada que ver con un efecto de los humanos. Lo que está sucediendo en la actualidad es preocupante porque se ve que la tasa de extinción que está causando Homo sapiens, los seres humanos, es mucho más alta que las tasas normales de extinción que se observan en la Tierra en periodos, digamos, en los cuales no hay influencias humanas. Sin embargo, todavía no nos acercamos ni de lejos a los niveles que se llegó a tener durante las extinciones masivas. Por lo tanto, todavía estamos a tiempo, de dar marcha atrás, de cambiar de rumbo y de tomar las medidas necesarias para evitar ese tipo de cataclismos, que se han dado a lo largo de la historia de la Tierra. En total fueron 6 de estas extinciones masivas. La pandemia, bueno, eso es algo que puede tener efectos positivos y a la vez negativos sobre la biodiversidad. Un efecto positivo, el hecho de que en la actualidad, gracias a que es menos necesario, movilizar a la población humana, hay un gran ahorro de combustibles y por lo tanto hay una generación mucho más baja de carbono, lo cual a su vez tiene efectos positivos en el clima. En las ciudades hay mucha menos contaminación, eso es algo que es evidente en todas las ciudades latinoamericanas en las cuales ha bajado el tráfico de vehículos. Eso sin duda tiene efectos positivos. Por otro lado, hay efectos negativos. Yo creo que eso es algo que se va a ver no ahora exactamente, sino a medida de que se vaya desencadenando, esta crisis económica en la cual poco a poco el mundo va cayendo.
La crisis económica generalmente tiene efectos negativos en el ambiente. Las crisis en general, porque golpean a las clases obviamente más vulnerables, y esos grupos poblacionales con frecuencia tienen que regresar a ver a la naturaleza para extraer recursos para poder sobrevivir. Entonces, en muchos casos, pues estas crisis económicas vienen acompañadas de aumento en las tasas de cacería, de aumento en las tasas de deforestación y de aumento, en definitiva, del nivel de impacto que tenemos los humanos en la naturaleza. Eso es algo que obviamente sería un efecto negativo. La magnitud de esos efectos va a depender un poco de cuánto dure la pandemia y de cuánto se demore, digamos, la recuperación económica en el futuro, ¿no? Pero es posible que en comparación con el resto de la historia humana que tenemos atrás y del futuro, el efecto de la pandemia no sea tan significativo en términos del número de especies extintas y todavía mucho menos en términos del número de especies que van a originarse, por lo que mencioné hace un momento. Estos son efectos que toman millones de años. Entonces, lo más probable es que los humanos ya no estemos aquí en la Tierra cuando esos efectos se hagan presentes. Muchas gracias, Santiago. Tenemos una pregunta desde Facebook, en donde nos preguntan, ¿cuál es el factor que más limita en el presente y ahora, con la pandemia, la labor de investigación que realizan ustedes? Bueno, en la pandemia, pues, especialmente durante la época en la cual hubo confinamiento, tuvo un efecto drástico negativo, especialmente en los trabajos de investigación en el campo que hacemos especialmente en el área de la biología de los organismos. Nosotros regularmente siempre estamos haciendo salidas al campo para hacer colectas biológicas, para hacer experimentos, para hacer observaciones. Eso es algo que durante el último año se detuvo por completo y sin duda eso tuvo un efecto negativo. En términos un poco más generales, ¿qué es lo que más dificulta nuestra actividad? Bueno, básicamente son limitaciones económicas y por otro lado también limitaciones relacionadas con las regulaciones y con básicamente la gran cantidad de trámites que hay que hacer para poder ejecutar proyectos de investigación aquí en el Ecuador. La parte económica sin duda limita muchísimo porque obviamente los estudios que hacemos tienen costos económicos que en algunos casos son importantes y que si no fuera por el apoyo de la Universidad Católica, que tiene un fondo de investigación, o por el apoyo de entidades del Estado que en el pasado pues han dado financiamiento a nuestros proyectos de investigación, pues sería sencillamente imposible hacer todo lo que les mostré durante la charla que les di. Y la otra cosa, el otro tema que es importante es el tema de los trámites. En la actualidad, para hacer estudios en el área de la salud y también en el área de la biodiversidad, el Estado ecuatoriano ha impuesto regulaciones que sencillamente son tan complicadas, son tan difíciles de satisfacer que entorpecen tremendamente la actividad de la investigación científica. En el área de la salud, por ejemplo, hay casos en los cuales los investigadores tienen que esperar 1 o 2 años para obtener un permiso para hacer un proyecto. Proyectos que en algunos casos tienen un financiamiento que no puede ser utilizado durante periodos muy prolongados y que sencillamente no se pueden hacer porque mientras se espera a que salga el permiso ya se terminan los plazos para utilizar los fondos. Entonces eso es algo que también dificulta muchísimo la investigación y para nosotros sería de gran ayuda que se genere un poquito más de conciencia de la importancia de la investigación científica y de la necesidad de imponer regulaciones razonables a la actividad de los investigadores. Nosotros no estamos pidiendo que no se pida permisos de investigación o no haya normas que regulen la investigación científica. Lo único que nosotros queremos es que sean medidas razonables y que no entorpezcan la actividad de los investigadores, de los científicos, que digamos de por sí, por el hecho de que tenemos limitaciones económicas, ya eso por sí solo genera mucha dificultad para hacer investigación. Si es que a eso le sumamos pues trabas burocráticas, eso en algunos casos hace que sea prácticamente imposible investigar.
Muchísimas gracias, Santiago. En efecto, creo que es importante el poder modernizarnos y ser ágiles, porque la investigación no espera. Necesitamos cada vez mejores descubrimientos que puedan ser además aplicados de una manera rápida. Creo que la pandemia nos ha dado también esa lección. Tenemos otra pregunta por parte de Elías Iván López. Él quiere saber qué papel juega un ingeniero ambiental en la investigación de especies nuevas. Bueno, la ingeniería ambiental, de acuerdo con lo que entiendo, digamos, forma profesionales que trabajan en temas de conservación del ambiente, en estudios de impacto ambiental, pero obviamente es un área afín a la biología en general y por lo tanto, pues, si es que hay el interés suficiente, yo creo que son profesionales que tranquilamente pueden incorporarse a grupos de investigadores y con el entrenamiento apropiado, pues pueden contribuir a estos proyectos de investigación en los cuales estamos trabajando nosotros ya desde hace mucho tiempo. Hace poco me hicieron una entrevista en la cual me preguntaban ¿qué cree usted que sería necesario para incentivar la conservación de la biodiversidad en el Ecuador? Y lo que yo respondía es que sería muy importante que hayan nuevas generaciones de jóvenes que se dediquen al estudio de estas carreras que están en el área de la biodiversidad y el ambiente. Porque estos son los investigadores que a la larga se van a formar y van a recibir el entrenamiento que les va a permitir hacer investigación científica en el área de la biodiversidad, que es algo que, como expliqué en mi charla, se necesita desesperadamente. Eso es algo urgente que tenemos que hacer porque nosotros estamos básicamente en una carrera contra el tiempo. A medida que pasa el tiempo, cada vez más los bosques van desapareciendo, las especies se van extinguiendo y en muchos casos desaparecen incluso antes de ser descubierta por los taxónomos. Se extinguen especies que ni siquiera han recibido un nombre y en la medida en la cual pase el tiempo nosotros vamos a perder una mayor cantidad de especies sin ni siquiera darnos cuenta de que esas especies alguna vez existieron. Entonces, importantísimo que hayan la mayor cantidad de científicos jóvenes que trabajen en estas áreas para poder avanzar en esto que mencioné durante mi charla, el inventario de la diversidad biológica, que es la pieza más básica, más fundamental, más, yo diría, la piedra angular de cualquier otro tipo de investigación relacionada con la biodiversidad. Si es que nosotros no tenemos ni siquiera un nombre para las especies, es imposible que podamos conservar esas especies y también es imposible que podamos aprovecharlas en beneficio de la humanidad. Gracias, Santiago. Eso me lleva a la siguiente pregunta que está bastante relacionada a lo que usted comenta. Rodrigo Tapia Castro, desde los comentarios en Facebook, hace la siguiente reflexión y pregunta. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el mejor de los casos, abarca el 20% del territorio del país. El resto tiene una acelerada degradación ambiental por acciones humanas, petróleo, minería, urbanización, agricultura y ganadería extensiva. ¿Cómo podemos cambiar el falso desarrollo en el que nos encontramos? Esa es una excelente pregunta y es una pregunta que no es fácil de responder, porque no es algo que tenga una solución sencilla. Para empezar, yo creo que algo importante es que es necesario terminar con esa ilusión de que en el Ecuador existen áreas protegidas. El motivo por el cual digo esto, que quizás puede parecer un poco extremo para algunas personas, es que en muchos casos el Ecuador solamente tiene áreas protegidas en el papel. Nosotros vemos que existe el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Cuyabeno, Galápagos quizás sería la única excepción que realmente sí es un área protegida. Pero lo que se ve en general es que estas áreas, pues, cuando uno va al campo y cuando uno ve la realidad, el Ministerio de Ambiente tiene muy pocas herramientas, muy poco poder incluso disuasivo como para poder proteger efectivamente las áreas protegidas. En las áreas protegidas se ve muchísima colonización ilegal, se ven muchos casos también que hay minería, se ven muchos casos que hay explotación de petróleo, a pesar de que en algunos casos son actividades ilegales que no se deberían hacer de acuerdo con lo que dice la Constitución
de todas formas se hacen en algunos casos impulsadas por el propio Estado. Entonces, si es que ustedes se fijan, por ejemplo, hacen una comparación entre el mapa de áreas protegidas que tenía el Ecuador hace 20 años con el mapa de áreas protegidas actual, van a ver que casi absolutamente todas las áreas protegidas del Ecuador continental se han reducido significativamente en su área. Las áreas remanentes en la actualidad son áreas que no se han deforestado principalmente porque están alejadas de las carreteras y sencillamente no es económicamente viable deforestar. Pero tan pronto como se hable de una carretera, sea en área protegida o sea en un área que no tiene protección, inmediatamente la gente entra para destruir los bosques y arrasar, digamos, con la diversidad, la riqueza biológica que hay en esas zonas. Entonces, cuando uno ve un mapa, claramente es evidente que las zonas en las cuales se están recortando las áreas protegidas son las zonas en las cuales se ha construido carreteras. A medida que se va construyendo carreteras, la gente coloniza y lo que hace el Estado es recortar las áreas protegidas y de esa forma, pues, poco a poco igualmente se van perdiendo estas áreas, entre comillas, protegidas, porque en muchos casos es una protección que solamente está en el papel. Ahora, ya digamos en términos un poco más generales, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar este modelo? Yo creo que realmente no hay mucho que hacer. Parto de una premisa fundamental. Todo ser humano tiene necesidades que deben ser satisfechas. Incluso si es que nosotros vivimos de la forma más frugal posible, de todas formas vamos a necesitar recursos y vamos a tener un impacto en la naturaleza. Nosotros necesitamos comer, nosotros necesitamos vestirnos, nosotros necesitamos una gran cantidad de cosas que incluso viviendo de la forma más económica y más amigable con el ambiente, de todas formas va a tener un impacto. Si es que nosotros somos 8.000 millones de personas, sea como sea, vamos a tener un impacto que va a ser significativo, que no va a ser trivial y que explica el por qué en la actualidad nosotros tenemos ese nivel tan grande de deterioro ambiental. Por lo mismo, una de las principales medidas que cada uno de nosotros podemos tomar para solucionar estos problemas a futuro, no es una solución inmediata, sino es una solución a futuro, es decidir tener una menor cantidad de hijos, de tal forma que la población humana por lo menos no crezca de la forma en la que está creciendo en la actualidad y, si es posible, se reduzca de tal forma que la presión que se genera en el ambiente sea menor que la que tenemos en la actualidad. Sin duda también son importantes las costumbres y los modelos de consumo que cada persona adopte, pero algo que tampoco puede ser menospreciado, descuidado, es el tamaño de la población humana, porque la cantidad de consumo va a depender de la tasa de consumo individual, pero también de la cantidad de personas que hay para hacer esos consumos. Si es que somos muchos humanos, incluso siendo lo más ahorradores y adoptando el modelo de desarrollo más amigable al ambiente, de todas formas vamos a tener un impacto significativo. Por lo tanto, algo que no se suele mencionar mucho cuando se habla de conservación, pero que es esencial, que es importante, es pensar en controlar el tamaño de la población humana, y esa es una decisión que recae en cada uno de nosotros. Es una decisión personal. Es importante que todos estemos conscientes de que sí hay una solución y de que es una solución relativamente sencilla, y es considerar la posibilidad de tener menos hijos o sencillamente de no tener hijos, porque eso es a la larga lo que más va a ayudar a que la presión humana sobre los recursos naturales disminuya. Muchísimas gracias, Santiago, por esta reflexión y esta respuesta tan acertada. Realmente está en nosotros el poder tomar las mejores decisiones para cuidar de este mundo tan frágil en el que realmente somos también transitorios, como lo habíamos mencionado. Tenemos una última pregunta del profesor Juan Fonseca, de la Universidad de Nicaragua. Él quiere saber, según análisis de Santiago, ¿cuál sería el papel de las universidades desde el enfoque educación para proteger la biodiversidad natural? Yo diría que las universidades tienen un rol protagónico, porque las universidades, como dije, son los motores que generan nuevo conocimiento, que generan innovación y que pueden generar los cambios. Por otro lado, pueden generar también la investigación necesaria para conocer la diversidad biológica.
Para poder hacer conservación es indispensable conocer la biodiversidad. Para conocer la biodiversidad necesitamos científicos y esos científicos se forman en las universidades. Por lo tanto, las universidades, yo creo que no se puede exagerar la importancia que tienen para poder enfrentar esta crisis ambiental que nosotros tenemos en la actualidad. Muchísimas gracias, Santiago. No tenemos más preguntas. Ha sido muy interesante el poder conocer todas estas apreciaciones. Agradezco también al público por las preguntas realizadas. Quiero también invitarlos a que si es que tienen alguna inquietud o pregunta adicional que pueda aparecer durante la tarde, nos escriban un correo a casaabiertaosjal@punce.edu.es, que con mucho gusto podemos también retransmitirlas a nuestro experto. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Santiago, por esta linda conferencia. En el marco de Casa Abierta Ojal, como lo mencionamos al principio, queremos invitarlos a que nos acompañen el día de mañana a las 11:30 de la mañana, hora de Ecuador, en nuestro último evento PUCE, que tiene como tema los sabores de Quito, en donde el máster Rubén Pozo nos enseñará a preparar suculentos platillos quiteños, ¿sí? Así como también les invito a que nos acompañen en los demás eventos que hemos coordinado con mucho cariño para ustedes, las universidades participantes de Casa Abierta Ojal. Agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia a esta presentación y me gustaría finalizar este espacio virtual compartiendo con ustedes un video que hemos preparado con mucho cariño para nuestros alumnos, docentes, investigadores y amigos. Nuestro campus en estos días reposa, pero allí vibran tantas horas de compartir, porque aprender y enseñar es compartir los conocimientos del corazón y la mente. Nuestro campus reposa, pero allí vibran tantas horas de investigar, investigar para servir mejor a la sociedad, investigar para desarrollar el país y conservar nuestra gran casa, la naturaleza. Volveremos a las aulas, a las canchas, a los laboratorios, a las salidas de campo. Volveremos a encontrarnos con el otro. Mientras tanto, seguimos reinventándonos a la distancia. Es difícil, lo sabemos, pero no nos hemos detenido y no nos detendremos. Comprendemos que así son las cosas ahora, un día a la vez. De aquí salieron muchos de los que están en la línea del frente, ofreciendo sus conocimientos y hasta sus vidas. Gracias a ustedes, médicos, enfermeros, terapeutas, nutricionistas, científicas, psicólogos. Nos quedamos en casa, pero seguimos avanzando. El campus reposa, pero nuestros corazones laten juntos para continuar fuertes y solidarios en la adversidad, para retornar vigorizados, para ser mejores y dedicar nuestras vidas a servir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en los siguientes eventos. Que tengan una excelente tarde.